Bienvenidos, estimados que nos acompañan en esta reunión, en esta sesión de esta ocasión. Recuerden, estamos revisando lo que conocemos como el ministerio de Jesús. Esta es una intención que como Colegio Bautista de Teología tenemos para acercar el conocimiento de la palabra de Dios a cada uno de nuestros oyentes o de cada uno de quienes nos pueden honrar con su presencia en cada una de las plataformas por medio de las cuales se difunde este conocimiento. Esa es la intencionalidad. Entonces estamos hablando de cómo es el ministerio de Jesús, porque muchas veces hay una pregunta natural, normal, ¿verdad? No solo de curiosidad, sino de mucho contenido acerca de la vida de Jesús, cómo fue, cómo actuó, si lo que tenemos son solamente las escrituras, los evangelios que relatan sobre la vida de Jesús, u otros documentos extrabíblicos que también lo mencionan. Entonces, ¿cómo puedo yo, interesado en conocer sobre Jesús, cómo puedo conocer más y cómo puedo conocer mejor de su vida? Entonces, de esto se trata. Vamos ya en la tercera sesión de estar hablando sobre el ministerio de Jesús durante su estadía en este plano temporal físico, en la tierra de Judá, en la tierra de Israel, ¿verdad? Entonces, en la primera ocasión hablamos sobre cómo Jesús, dónde nació Jesús, en qué ambiente nació, y vimos que había nacido en un ambiente pues de práctica judía, con elementos propios del cumplimiento de la normativa dictada por Dios desde la formación del pueblo de Israel como nación. En la segunda ocasión, pues, conversamos cómo la ley, que se conoce de manera general a las escrituras, ¿verdad? Cómo esas escrituras influyeron en la vida de Jesús y cómo Él actúa en diferentes momentos o escenarios, cómo actúa a través de ese conocimiento, por medio de ese conocimiento, usando ese conocimiento que ella tenía y lo pudimos observar, ¿verdad? Cómo Él responde al ataque del enemigo con palabra de Dios, ¿verdad? Cómo Él va y expone en la sinagoga palabra de Dios. Entonces, sí tenía, obviamente, sí había sido influenciado, de manera que Él se declara un fiel seguidor. Cuando enseña en el monte a la multitud, Él se declara un fiel seguidor, ¿verdad? Y Él dice: yo he venido a cumplir la ley. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las enseñanzas de Jesús, el método que el Señor Jesús utiliza para enseñar. Porque en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, en el versículo 21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces, la intención de él siempre fue poder enseñar, para formar, para instruir y para afirmar en el conocimiento de las Escrituras. Eso es lo que él hacía. Decimos para formar, porque lo vamos a ver, que parte de su metodología es hacer a otros que puedan que tengan el dominio y que puedan también compartir, ¿verdad? Y luego, obviamente, también presentar a cada uno de manera individual la palabra de Dios, las Escrituras, para que pudieran interiorizarla y de esa manera alcanzar una buena relación con Dios, digámoslo de otra manera, una mejor relación con Dios. Y al tener esa conducta, por supuesto que hay bendición, ¿verdad? Para cada uno de esos practicantes de la palabra de Dios. ¿Qué hace si nosotros pudiéramos decir cómo enseña
Jesús, ¿cómo enseñaba? Bueno, vamos a ver. Podemos decir que Jesús enseñaba como teólogo, ¿verdad? Una persona que conoce el significado, en este caso, del reino de Dios. Él lo introduce, porque él dice, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Obviamente es un concepto bastante amplio, ¿verdad? No es un concepto, digamos, muy difundido y obviamente menos como interiorizado y comprendido. Pero Jesús lo que quiere es que toda la gente, digamos, común, ¿verdad? El común oyente, comprenda que en la persona de Él, en la personalidad de Él, se está reflejada cada una de las condiciones del reino de Dios, y que Él, siendo rey, obviamente está para toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, no solo predica a ellos, sino que procura o busca la manera de predicar a otros, ¿verdad? Como los samaritanos y como otros con los que él pueda encontrarse, ¿verdad? Como aquellos griegos que lo buscaron en el templo. Entonces, él lo hace basa su enseñanza como teólogo. También él es un maestro, lo hace como maestro, ¿verdad? Lo hace como un maestro. Y ya lo leíamos en el capítulo 1, versículo 21 del Evangelio de Marcos, que él enseña, ¿verdad? Ese es digamos, su mayor móvil, ¿verdad? Su mayor motivación es enseñar, ¿verdad? Porque de esa manera fortalece al otro, porque en un proceso de enseñanza, en un proceso de aprendizaje, la persona ya tiene un conocimiento previo, todos tenemos un conocimiento previo, luego hay un conocimiento externo que no lo dominamos, o quizá lo dominamos en alguna medida, pero está más externo, y luego hay alguien que facilita, que va a mediar entre lo que yo ya domino y en lo que no domino, y entonces va en poder, digamos, intersectar ambas realidades y allí se da el proceso de aprendizaje. Entonces yo alcanzo un dominio, bueno, puede ser alto, bajo, medio, más, menos, pero hay un dominio, ya por pequeño que sea el conocimiento que yo he logrado alcanzar de lo nuevo que me han presentado, ya es un avance, ya es un aprendizaje, por supuesto. Entonces, el espíritu de Jesús siempre fue ese, enseñar para edificar, ¿verdad? Para fortalecer, para edificar, porque a lo mejor yo no conozco y entonces voy aprendiendo. Para fortalecer, porque a lo mejor yo conozco algo y con esto me queda el concepto de mejor manera. Entonces, él era ser maestro era lo de él, digamos. Y también el otro elemento que él ocupa es que es un orientador, ¿verdad? En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, que dice en el versículo 6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿qué nos da de indicación eso? Que hay un rumbo, ¿verdad? Que él es, en el que él se identifica y que nos pone en la perspectiva, nosotros nos dice, miren, por aquí deben seguirme. Entonces, él orienta, no solo enseña y que yo, aprendiz, tenga que ingeniármelas para poder afianzar ese conocimiento, sino que él me orienta y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, esta, digamos, es una forma que el Señor el Señor Jesús utiliza para poder enseñar, que es nuestro tema de hoy, la metodología de Jesús, cómo Jesús enseña. ¿Qué otros métodos usa el Señor para enseñar, el Señor Jesús? Bueno,
hay varios, ¿verdad? Pero vamos nosotros a referirnos, por ejemplo, él va de lo conocido a lo desconocido, ¿verdad? La idea de esta forma de enseñar es que esta enseñanza debe producir entendimiento, es decir, nuevas verdades que son reveladas, y lo que decíamos hace un ratito sobre lo establecido, sobre lo dominado por el individuo, pero aquí él utiliza una verdad digamos, de las escrituras que él conoce, que nosotros la conocemos como Antiguo Testamento, pero que en el momento de Jesús pues no es el Antiguo Testamento, son las escrituras del pueblo hebreo. Entonces vemos que en la ley moral aparece la indicación no matarás, pero allá cuando Jesús desarrolla en lo que se conoce como el Sermón del Monte toda una exposición de la escritura, dice, vaya, la ley dice esto, ¿verdad? No matarás. Pero él les dice, si alguien se enoja contra su hermano, será culpable de juicio. Es decir, ya trasciende la enseñanza no solo a lo que a veces nos hemos, digamos, nos hemos acentuado con el conocimiento. Por ejemplo, decimos, bueno, yo no he matado, ¿verdad? Pero dice el Señor, pero ya lo ha pensado. Y eso implica una transgresión también. Entonces va de lo conocido a lo desconocido. Ya conocemos la ley, ¿verdad? Por ejemplo, ya conocemos el mandamiento. Dice el mandamiento, no adulterarás, pero él les amplía, ¿verdad? A lo desconocido, seguramente. Y él dice, bueno, dice, no adulterarás, pero aquel que con solo ver, dice, a la mujer, pues ya ha transgredido. Entonces va de lo conocido a lo desconocido, a efecto de poder fortalecer una práctica que se quiera tener de hacer la voluntad de Dios. Otro método es de lo general a lo específico. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 35, vamos a encontrar nosotros que Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya allí mismo, en el mismo capítulo, en el versículo, de los versículos del 51 al 58, ya él, mire lo que dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es lo que después él en la cena, ¿verdad? Les dice, coman de este pan que simboliza mi cuerpo. Entonces ya aquí va de lo general, ¿verdad? Que él se declara en el mismo capítulo como el pan de vida, ¿verdad? Pero ya aquí ya va a lo específico, ya revela otra verdad, ¿verdad? Porque les está enseñando, ya les está exponiendo sobre el tema de la vida eterna. Entonces es otra forma que él utiliza. Otra de las formas bastante comunes de Jesús para enseñar es usar el método de preguntas y respuestas, porque esto lleva a generar un nivel de reflexión mayor con las personas con las que está interactuando. Podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, podemos encontrar esta narración, capítulo 10, 25 al 37, la interacción que tiene Jesús con aquel intérprete de la ley que le pregunta, ¿verdad? El intérprete al Señor, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesús le responde con una pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y se desarrolla toda la exposición sobre el buen samaritano, ¿verdad? Sobre cómo esta persona, pues,
narra la historia, cómo colabora con otro que no es de su raza en cumplimiento de una ley específica de misericordia, de solidaridad, de compasión. Y asimismo usa el método de las parábolas. Esto pues es bastante conocido y bastante desarrollado desde los púlpitos, desde la escuela bíblica, en diferentes momentos. Se habla de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, se conoce como una historia que usa un ejemplo natural, un ejemplo del mundo, de la sociedad, para ilustrar una verdad espiritual. Parábola es poner al lado de, es comparar. Jesús usó las parábolas para enseñar verdades espirituales, para enseñar verdades espirituales. Su propósito, es que es una manera, es una didáctica que él usa para aprovechar que en ese momento, en el primer siglo del que estamos hablando, de la era cristiana, la parábola era una forma clásica dentro del ambiente del judaísmo para poder enseñar. Y entonces el propósito era justamente eso, ¿verdad? Aprovechar lo de la vida natural, ¿verdad? Lo de la vida social, lo de la interacción entre los prójimos, entre los ciudadanos, para enseñar verdades espirituales. El Señor, a través de las parábolas, revela a sus discípulos los misterios de Dios, ¿verdad? En Mateo capítulo 13, en versículos 10 al 11, ¿qué les dice el Señor a sus discípulos? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Entonces, él revela a través de las parábolas misterios a los discípulos. ¿Y qué son esos misterios? Para ponerlo en contexto, no es el concepto, digamos, que uno tiene, ¿verdad?, de algo escondido y quizás hasta problemático y peligroso. No, ¿verdad? El misterio es una verdad espiritual que va a ser revelada, pero que en ese momento pues no está revelada sino que para los que Dios quiere compartírselo, ¿verdad? Los que Dios quiere enseñarles. Por eso es que Él les responde de esa manera. Para que más, las parábolas son cumplimiento de la palabra de Dios, de la profecía de la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre Mateo 13, versículos 14 al 15 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Entonces hay un profeta que conocemos, Isaías. Él hace profecías, y dijo Isaías, dice el versículo 14: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y sigue allí, ¿verdad? Entonces, la parábola es utilizada para enseñar que la profecía se cumple, ¿verdad? Que no ha sido escrita solo por completar, digamos, allí un espacio, sino tiene fiel cumplimiento. Y las parábolas traen bendiciones, bienaventuranzas a la vida de los creyentes. Dice el versículo 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, esos son propósitos que el Señor tiene y que están aquí en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. También hay otra clasificación, como les digo, de esto se ha escrito bastante, se analiza bastante, se expone bastante sobre las parábolas. También hay otros que han clasificado las parábolas como las parábolas del reino. Digamos, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, el capítulo siempre 13 de Mateo, y que también aparecen en la parábola del sembrador. Por ejemplo, en Lucas también aparece la parábola de la semilla de mostaza, o del grano de mostaza, que aparece en Lucas también, aparece en Marcos también. La parábola de la levadura,
que se repite en Lucas, la parábola ya decíamos, del tesoro escondido, de la perla, de la red. Entonces, estas se conocen como las parábolas del reino, porque justamente él las introduce de esa manera, ¿verdad? Dice el versículo 19, 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice el versículo 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Dice el 31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Dice el 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces, se conocen como las parábolas del reino. Parábolas de la misericordia, también otra clasificación. La oveja perdida, la dracma perdida, el hijo pródigo. Son parábolas pues, donde se refleja que hay misericordia de parte de los que actúan en esos ambientes. La parábola se conoce como de la urgencia y de la reprobación, la parábola de las 10 vírgenes, los obreros contratados por el viñador, los hijos enviados a trabajar en la viña, el banquete de las bodas. Entonces son parábolas también que el Señor, que se han clasificado, de las que el Señor dicta para una mejor comprensión, digamos, de nosotros. El Sermón del Monte, vamos a dedicarle un par de minutos, es una serie de enseñanzas, lo que dijimos hace un momento, sobre la vida en rectitud, ¿no? Porque a veces tenemos como el concepto, manejamos como los preceptos, que también se le conoce de Dios, y en el momento de llevarlos a la práctica, a veces esos preceptos son modificados por las costumbres, por las creencias. El mismo Jesús les dice, ¿verdad? Si bien ustedes saben que hay que honrar a padre y madre, pero ustedes le dicen a ellos le dicen que no les pueden ayudar porque lo único que tienen es el corbán y que hay que llevarlo al templo. Entonces dice el Señor, eso no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Él aquí en el Sermón del Monte? Es poder introducir aparejado, digamos, a lo ya establecido, al precepto legal, bíblico, como una ampliación de lo que debe de ser la práctica del cristiano. Aquí aparecen las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas no son más que expresiones de felicidad, ¿verdad? Es decir, el término bienaventuranza es una palabra que expresa regocijo y una satisfacción especial otorgado, digamos, a las personas que en este caso experimentan ya la salvación. De eso habla en el capítulo 5 de Mateo, pues él introduce estas enseñanzas que va a desarrollar hasta el capítulo 7 y comienza con la bienaventuranza. Y a veces creemos que eso es todo el Sermón del Monte, pero no, termina el Sermón del Monte, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, es todo el capítulo 5, 6 y 7 en el caso de Mateo. Lucas lo expone un poquito sobre el Sermón del Monte. Luego ya Jesús habla sobre la ley, ¿verdad? También le dedica un tiempo a ampliar, ¿verdad?, la interpretación que se debe tener sobre la ley. Sobre la religión, habla sobre la religión y sus recompensas. En el capítulo ya 6, ¿verdad?, va a introducir eso. Enseña sobre las posesiones y sobre la seguridad que debemos poner entonces nuestra confianza en Dios y no en eso, ¿verdad? Porque eso no nos da, digamos, ninguna seguridad, porque eso es externo, ¿verdad? En cambio, lo que nos da seguridad es seguir al Señor fielmente, porque Él se encarga entonces de nosotros, ¿verdad? Y también, pues en el capítulo 7, termina, digamos, de afianzar estas ideas que faciliten la convivencia, digamos. Por ejemplo, habla de que implica volverse juez, ¿verdad? Y hay reflexión, ¿verdad? Porque dice, ustedes ven lo que hay en el otro, por pequeño que sea, alcanzan a verlo, pero lo que interiormente ustedes tienen o lo que viven
lo que experimentan, peor que el señalamiento del otro, pues lo ignoran, ¿verdad? Entonces nos hace llegar a la reflexión que no debemos andar juzgando a otros, porque al fin y al cabo el único juez es Él, ¿verdad? Habla sobre la importancia de persistir en la oración. Es una indicación de 3 momentos: pedir, buscar, llamar, y lo hace de una manera en tiempo presente, que como un mandato, para que esto siempre esté en la vida del creyente. Y en el versículo 12, ¿verdad? Da lo que se conoce como la regla de oro, que si la practicáramos fuera algo espectacular en la vida de cada uno de nosotros, porque dice, así que, o sea, después de decirles todo esto, así que, de tal manera que todo lo que les he dicho, entonces, habiendo oído todo lo anterior, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo vuelve a resumir, ¿verdad? Él dice, yo no he venido sino a cumplir la ley y los profetas. Y aquí dice, porque esto, ¿verdad? Que lo que yo haga con el prójimo, ¿verdad? Es lo que el prójimo va a hacer conmigo. Y ahí se resume la ley y los profetas. Entonces, mire, interesante revisar el tema del Sermón del Monte. Y como estamos hablando del método de Jesús para enseñar, otro método es, dijimos, Él se constituye en el maestro por excelencia y busca en cada oportunidad compartir, ¿verdad? Sobre esta temática del reino de Dios. Y en esa intencionalidad, en ese propósito, Él va a buscar entonces hacer discípulos, hacer seguidores. Y por eso en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, vamos a encontrar que Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, Él es un maestro, ¿verdad? Y aunque Él no era de una manera formal parte de la nomenclatura organizativa del judaísmo, ¿verdad? A Él le dieron el nombre de rabí, ¿verdad? Porque Él enseñaba, ¿verdad? Él tenía seguidores, ¿verdad? Él convivía, ¿verdad? Con ellos, con estos seguidores, y los instruía, los formaba. ¿Y cuál fue el propósito de formarlos? Bueno, que ya aquí, ya al formado, digamos, ya en formador, ya le da una indicación. Por lo tanto, vayan, digámoslo de esta otra manera, ¿verdad? Y hagan discípulos. Ustedes ya son discípulos, entonces tienen que avanzar, ¿verdad? En este camino, y ya lo que ustedes aprendieron de mí, tienen que comentarlo, tienen que compartirlo, tienen que enseñarlo, tienen que fundamentarlo, tienen que asegurarse de que otros lo conozcan, porque yo voy a pedir cuentas sobre esto, ¿verdad? Porque si les he confiado, los he formado, he invertido tiempo, he invertido atención en cada uno de ustedes, he compartido información. Entonces hoy es el momento de esto que yo soy, poderlo llevar a otros que también tienen necesidad de la salvación, tienen necesidad del anuncio de los valores del reino de Dios, encarnados en Jesús, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que Él tiene sus talmadines, ¿verdad? Dice el capítulo 3 de Marcos, del 13 al 15, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12,
para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, los llamó, ¿verdad? Ellos ante el llamado aceptan el llamado, se sienten privilegiados, digamos así, ¿verdad? Por haber sido seleccionados y aprenden y los envía a predicar. Entonces, al hacer esto, entonces ya, ¿qué está haciendo ahí? Ya está conformándolos para enviarlos a predicar, ya está poniéndolos en la categoría de apóstoles. El apóstol es el enviado. También se conoce como mensajero, ¿verdad? Un apóstol es un mensajero. También se conoce como el apóstol es un embajador, porque va en nombre de, en representación de. Entonces, este es otra estrategia de Jesús para enseñar, ¿verdad? Para compartir el conocimiento. Forma, ¿verdad? Selecciona, llama y se vuelven discípulos, ¿verdad? Ya hay una comunión estrecha entre el maestro y el discípulo. Ya hay, en esa comunión estrecha, en esa convivencia, hay formación. Y luego de esa formación, el propósito no solo es que lo sigan y que hasta ahí llegue el ministerio, ¿verdad? No, al contrario. El propósito es que lo sigan, que se afirmen, para que ellos también puedan ser enviados y representándolo a Él, representando los valores que Él les ha enseñado, poderlos también compartir con otros e interiorizarlos con otros. Entonces, esto es un apóstol, ¿verdad? Esto es un apóstol de Jesucristo, como se llama. Entonces, para ser apóstol, o sea, los estudiosos definen que ¿quién es un apóstol? Bueno, es alguien que recibió directamente el mensaje de Cristo, de Jesús. Esa es una característica, digamos. Recibe el mensaje de manera directa, es enseñado de manera directa, es seleccionado y enseñado de manera directa, ¿verdad? Y es capacitado, ¿verdad? Junto con la enseñanza, el Señor Jesús capacita para que ellos puedan obtener un dominio y con el dominio poder llegar, digamos, a los diferentes escenarios donde tenga que compartir. No van a su auditorio, quienes los escuchen no van a ser de la misma naturaleza en cuanto a conocimiento, en cuanto a posición social. Cada quien va a ir a diferentes auditorios, pero ellos están siendo capacitados para eso. Y pues que la autoridad pues viene dada por el Señor, ¿verdad? No es una autoridad dada por hombres. Es decir, básicamente eso es lo que se reconoce como que son apóstoles, aunque obviamente hay otros personajes a quienes también se les reconoce, ¿verdad? A Bernabé, por ejemplo, que acompaña a Pablo, es uno de ellos, ¿verdad? Y el mismo Pablo, ¿verdad? Que así se define, ¿verdad? Pablo, en las diferentes cartas que él escribe, ¿verdad? Cuando hace el saludo de introducción, ¿verdad? Por ejemplo, en la carta a los Romanos, en capítulo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol, ¿verdad? Apartado para el evangelio, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios también dice Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Cómo él se va presentando
La segunda carta a los Corintios dice igual, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y así lo presenta en las otras cartas que él va escribiendo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros pudiéramos reconocer como el apostolado. El mismo Pedro, ¿verdad? Que es llamado por el Señor Jesús, que cumple estos criterios, ¿verdad? Que es seleccionado por Él, es enseñado por Él, es enviado por Él, es capacitado por Él. Entonces dice en la primera carta de que Él escribe, ¿verdad? A la iglesia, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y lo dice también en la segunda carta, ¿verdad? Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Es decir, que hay una confirmación. ¿Qué cualidades tenían que mostrar? ¿Cómo tenían que ser estos personajes? ¿Verdad? Estos personajes podríamos decir que debían tener cualidades, dice, un llamado personal y extraordinario. Mire lo que dijimos, ¿verdad? Que era llamado fidelidad en las enseñanzas, aparece en Gálatas, eficacia en predicar el evangelio, hacer milagros y pues mostrar una conversión y una conducta piadosa ante la comunidad y obviamente ante el Señor. Así es que este es el método de las enseñanzas de Jesús. En la próxima reunión, la próxima sesión, vamos a abordar los efectos de la muerte y resurrección de Jesús dentro de su ministerio en esta tierra. Dios nos bendiga. Un saludo de parte del Colegio Bautista de Teología, Dr. Edgar López Bertrán, y esperamos que sigan en sintonía con nosotros en las diferentes plataformas de nuestra iglesia. Bendiciones.